continuamos. Acá vamos a ver algunas, estamos hablando de esos estudios que se están haciendo hoy, de todo lo que se ha venido haciendo desde el siglo pasado hasta la actualidad, pero es importante que tengamos en cuenta también que históricamente han existido diferentes formas de percibir y de comprender a las personas sordas. O sea, me refiero por parte de la sociedad mayoritaria, oyente. Cómo la sociedad esa mayoritaria oyente ha percibido y ha comprendido lo que es ser sordo. Y tenemos que, hace muchos siglos atrás, cuando se comenzaron a identificar a las personas sordas como tal, como personas diferentes, pues un poco que la historia lo recuerda como que en aquellos momentos como no se tenía un conocimiento de la ciencia, de la medicina, ni de la educación, ni de nada, pues se consideraba que esas personas que no podían comunicarse con los demás, que no podían oír, pues era como algo raro, una especie de una persona maldecida, que traía malas consecuencias, que traía mala suerte, o sea que era algo muy extraño, muy raro para el resto de la sociedad. No se comprendía el por qué no se podía comunicar a través de las palabras. No se tenía idea de por qué podía pasar eso. Y se consideraba una manera de concebir a las personas sordas como eso, así, como personas maldecidas, como personas que eran castigadas por un Dios que hacía que los ponían así, y eso traía, incluso les traía mala suerte, cosas como esas, formas de pensar totalmente ajenas a la realidad, pero estaban dadas fundamentalmente, como les decía ahorita, por una cuestión de ignorancia, de no tener realidad, de no tener elementos para poder comprender el por qué esa persona se manifestaba de esa forma. El por qué no podía hablar, bueno, pues porque no podía oír, pero eso no se podía entender en ese momento, porque no había nadie que le pudiera hacer una prueba auditiva a ver si era que tenía un problema, que estaba enfermo, que tenía. Entonces se consideró un momento determinado de esa forma. Posteriormente, cuando surge el desarrollo de la ciencia, de la medicina, pues la medicina comienza a decir que esas personas que eran así eran enfermos. Eran personas enfermas que podían incluso contagiar a los demás. Por eso, en la Edad Media, pues bueno, cogían a las personas sordas, no solamente a las personas sordas, las personas ciegas, las personas con otros tipos de discapacidades, las personas de discapacidad, los cogían y los reclutaban en determinados lugares, los aislaban, porque podían transmitir esa enfermedad. Era contagioso. Todo también por un problema de ignorancia, todo por un problema de desconocimiento de la realidad. Pero pasaron por ahí. Es importante que todos lo conozcamos, porque esos son antecedentes importantes a tener en cuenta. Posteriormente, pues bueno, ya con el surgimiento quizás de los sistemas educativos, ya en el siglo XVIII, siglo XVII, XVIII, con el surgimiento de las instituciones educativas y de la atención educativa a las personas sordas, pues cambia la perspectiva y entonces, bueno, se comienza a hablar de personas diferentes, pero no diferentes como lo vemos hoy, porque hoy estamos hablando de que todos somos personas diferentes, que todos somos diversos y que las personas sordas con respecto a los oyentes somos diferentes, ¿no? Eso está muy claro. No podemos decir que somos iguales en toda la magnitud de la palabra, porque somos iguales pero diferentes. O sea, tenemos rasgos como seres humanos